Los niños pueden retirarse a la escuela dominical. Vamos rápidamente al libro del terror. Busquen por favor el libro del terror. ¿Cuál es el libro del terror? ¿Por qué se ríe? ¿Cuál es el libro del terror? Ninguno. No hay ningún libro del terror. El libro de Apocalipsis no es un libro del terror. Es un libro de esperanza, de gozo, de triunfo. De hecho, es el libro más esperanzador que encontramos en los 66 libros de la Biblia. Así que vamos a Apocalipsis capítulo 1 y el texto de nuestro segundo mensaje de esta serie, que se llama El Rey y su Reino, se encuentra en Apocalipsis capítulo 1, versículo 4 al versículo 8. Y vamos a leer todos juntos esta porción de la Escritura. Apocalipsis capítulo 1, verso 4 al verso 8. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es, y el que era, y el que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Damos gracias al Señor por su palabra. Bendito Padre Celestial, agradecemos esta tarde el gran privilegio que tenemos de llegar a esta santa convocación. Una santa asamblea, una santa convocación, donde somos invitados por tu Evangelio para comparecer ante tu trono de gloria. Sí, Señor, delante de ti estamos hoy, por medio de los méritos de tu Santo Hijo Jesucristo. Así que te rogamos, Señor, que infundas en nosotros un temor reverente para estar en tu casa como nos conviene estar. Que tu Espíritu Santo, Señor, trabaje en los afectos de nuestros corazones, en las motivaciones de nuestro corazón, para que seamos despertados hacia tu gloria, hacia tu belleza, hacia tu dignidad, hacia tu majestad, Señor. Cada uno de mis hermanos, y principalmente quien predica este mensaje, cada uno de nosotros, Señor, seamos cautivos de tu palabra, que nuestras conciencias y nuestros corazones estén sujetos a ella por medio del poder de tu Espíritu Santo obrando en nosotros. Trae, Señor, conversión, trae regeneración, trae liberación, Señor, trae confirmación a la fe, trae edificación, Señor, por medio de tu palabra a nosotros. Habla, Señor, que tu pueblo escuche. Danos oídos para oír, Señor, y danos la fe para contemplarte a ti y gozarnos solamente en ti, para glorificarte a ti y gozar de ti para siempre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dentro de la semana he estado publicando algunos artículos que tienen que ver con el libro de Apocalipsis, y también subí rápidamente lo que fue la PPT de los temas que íbamos a tocar este domingo, ¿ya? Así que no me voy a referir a algunos temas o datos que son históricos o teológicos, sino solamente acotarme a lo que es el mensaje. Este mensaje partí de la semana pasada con estas palabras que el apóstol Juan hace mucho hincapié. Dice que Apocalipsis, su tema central, el tema central de Apocalipsis, ¿qué es? La bestia, el falso profeta, el anticristo, ¿qué es? ¿Cuál es el tema central del libro? El tema central del libro, ¿cierto?, es la revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo, la revelación del Hijo de Dios. El tema central del libro es revelarnos la gloria de Cristo, revelarnos a Cristo en su estado. ¿Humillación? No. Revelarnos a Cristo en su estado de
exaltación, es mostrarnos a Cristo exaltado, es mostrarnos al Rey triunfante, es mostrarnos al Rey soberano, es mostrarnos a Cristo el Señor de la historia. Esta historia persigue un fin. La historia, queridos hermanos, no es cíclica. La historia es lineal y persigue un fin. Y la historia persigue el fin de la gloria de Cristo. Nosotros estamos viviendo esta historia. Nuestra historia está inserta en la gran historia de Dios. Tu historia, mi historia, está inserta en la gran historia de la redención. Y el personaje principal de esa historia no es usted, no soy yo. Es Jesucristo el Rey. Es Cristo el Rey, el Señor de los tiempos, el Señor de la historia. Así que el apóstol Juan usa dos palabras importantes en su introducción. Eso está en el verso 1 al verso 3. Él dice, las palabras que yo he escrito, esto debe cumplirse pronto. Dice en el verso 3, bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿A qué se refiere con que el tiempo está cerca? Cuando las personas tomaron esta carta, tomaron esta epístola, ellos no estaban pensando que el cumplimiento de esto sería en el 2015. Ellos no se subieron al DeLorean y se fueron con Marty McFly y se fueron en el espacio a ver que el cumplimiento iba a ser en el 2015. No. Ellos tomaron esta carta y cuando la palabra dice debe cumplirse pronto, era para su tiempo, su contexto. ¿Ya? Entonces debemos pensar siempre en el trasfondo del libro. Debemos pensar siempre que este es un mensaje para las personas y los auditores originales. ¿Ya? ¿Qué significa esto que pronto y cerca? Juan afirma positivamente que los eventos están cerca de sus días. El libro de Apocalipsis trata acerca del fin del antiguo pacto, comienzo y establecimiento del nuevo pacto. Eso lo expliqué la semana pasada. Fin del antiguo pacto con sus tres, digamos así, símbolos importantes: sacerdocio, sacrificios y templo. También considerando la ciudad santa, que sería Jerusalén. Eso identificaba al antiguo pacto. Pero el establecimiento del nuevo pacto, ¿qué trae? Ya no hay más sacrificios porque el sacrificio ya fue hecho. Hebreos 10:14 dice, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Cristo es la ofrenda, Cristo es el sacrificio final, Cristo es la revelación de Dios final para nuestras vidas. Por lo tanto, no hay necesidad de más sacrificios. Un solo sacrificio paga por todos nuestros pecados. ¿Hay necesidad de sacerdotes? No. Todos somos sacerdotes. Y aquí nosotros tenemos que sacar pecho porque esta es una herencia de la fe protestante. Sí. Ellos lucharon, los reformadores protestantes lucharon, ¿por qué? Por el sacerdocio universal de los creyentes. Ellos lucharon por el sacerdocio universal de los creyentes. Eso significa que cada uno de nosotros somos sacerdotes, somos ministros de Dios. ¿Dónde? ¿En la iglesia? No. Somos ministros de Dios en nuestros trabajos, en nuestras ocupaciones. Los jóvenes, las señoritas que estudian aquí son ministros de Dios en sus estudios. Ellos sirven al Señor en sus estudios. Glorifican al Señor, adoran al Señor con sus estudios. ¿Por qué? Porque todo lo que se haga de hecho o de palabra debe hacerse para la gloria del Señor. Debemos vivir para la gloria de Dios y vivir también con andeo, es decir, de cara a Dios. Todo lo que usted hace. Todos un antiguo escritor decía, si usted no adora a Dios el sábado, difícilmente lo está adorando el domingo. Y tiene toda la razón. Yo no puedo venirme acá el día domingo, ponerme el traje de canuto y venir a adorar al Señor el día domingo y el día lunes, ¡chao, Señor! Yo no estoy adorando. Si Dios no está en mi casa, si Dios no está en mi taller, si Dios no está en mi sala de trabajo, si Dios no está en mi sala de clase, muy difícilmente Dios está ¿dónde? En la iglesia. ¿Se entiende, no? Entonces no hay necesidad de sacerdotes, somos todos sacerdotes. No hay necesidad de un sacrificio, Cristo es el sacrificio final. Cristo es nuestro sumo sacerdote. Por lo tanto, no hay necesidad de templo. ¿Por qué razón? Porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Eso también lo aprendimos en Efesios capítulo 1, ¿lo recuerda, no? Usted fue escogido. ¿Qué más? Usted fue redimido
Usted fue sellado con el poder del Espíritu Santo. ¿Eso qué significa? Que usted es morada del Dios Altísimo. Eso es maravilloso, hermano. Usted puede cerrar sus ojos donde esté y tener comunión con el Dios Trino. Sin intermediario. Solamente por los méritos del mediador. Solamente a través de Cristo. ¿Ya? Entonces, el libro se centra en el tiempo final. Los tiempos finales. Fin del Antiguo Pacto, comienzo del Nuevo Pacto. Jesús dijo, todo esto acontecerá, o todo esto pasará, y no pasará de esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. ¿Se recuerdan cuando salen los discípulos y le dicen a Jesús, mira Jesús, qué lindas son las piedras de este templo, hermoso, maravilloso? ¿Qué le dice Jesús? No va a quedar piedra sobre piedra. Y a los discípulos les dio depresión. ¿Por qué llamaban el templo? Porque el templo significaba para ellos, ¿qué cosa? La presencia de Dios en medio de su pueblo. Y le preguntaron, ¿cuándo, Señor, va a hacer esto? ¿Cuándo? ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Todo esto va a pasar, ¿cuándo? En esta generación. Una generación dura aproximadamente cerca de 40 años. Pasaron los 40 años, llega el año 70, el templo, la ciudad santa, es destruida y no quedó nada. No quedó nada. Todo fue destruido. Entonces debiésemos entender que Apocalipsis es el cumplimiento de profecías para hoy, para ahora. No, está hablando de cosas que ya sucedieron. Y alguien puede decir, entonces ¿qué importancia tiene el libro? ¿Tiene importancia para nosotros el libro? Absolutamente, porque nos muestra a Cristo, el Rey de Gloria, nos muestra la soberanía de Cristo, nos muestra la supremacía de Cristo, nos muestra a Cristo cumpliendo su plan, paso a paso. Podríamos decir que la mayor parte del libro está cumplido. ¿Qué esperamos entonces nosotros? Esperamos la manifestación de la segunda venida de Cristo, una especie de apostasía al fin de los tiempos, una especie de que Satanás también será desatado para engañar a las naciones y entonces vendrá Cristo, su segunda venida y el juicio final. Fin de la historia, fin de la redención. Y como decía alguna persona, no he leído el libro, pastor, pero lo único que sé es que al final ganamos. Sí, tiene razón, al final ganamos. Así que si está en el lado oscuro, pásese al otro bando porque va perdedor. Arrepiéntase. Algunos no gustarán la muerte antes de ver el reino de Dios venido con poder. ¿Recuerdan a quién le dijo eso Jesús? A Juan. ¿Significa eso literalmente que algunos iban a quedar vivos hasta la segunda venida? No, no está hablando de eso. Está diciendo que algunos de sus discípulos, es decir, los apóstoles, iban a estar vivos para contemplar ¿qué cosa? La venida del reino con poder. La venida del reino con poder significaba el establecimiento del nuevo pacto, significaba fin del antiguo pacto, significaba la iglesia resplandeciente, significaba el antiguo Israel fuera el nuevo Israel instaurado, el nuevo Israel que comprende a quiénes, los descendientes de Abraham y también los gentiles. De los dos pueblos hizo uno solo. Dato interesante, el último apóstol en morir, ¿quién fue? Juan. ¿Y sabe de qué murió? Murió de hierro. Sí. Entonces, Juan tuvo esta visión, vio el reino venido con poder. Amén. Claro. Él tuvo la revelación. Él vio el reino venido con poder y destruyéndolo todo. Me gustaría que revisáramos un texto que es complementario. Vaya rápidamente a la epístola de los Hebreos, el capítulo 12. Epístola de los Hebreos, capítulo 12. Escuche bien, vamos al verso 25. Mirad que no desechen al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que nos amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo:
aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Ojo, no está hablando acá de manera literal. Cuando se habla de conmover el cielo, está hablando de algo nuevo, un nuevo principio, un nuevo comienzo. Ese nuevo principio, ese nuevo comienzo parte en el nuevo pacto. ¿Entienden, no? Sigamos adelante. Y esta frase, aún una vez, indica, escuchen bien, la remoción de las cosas movibles. La remoción de las cosas movibles, como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Es decir, todo lo que era sombra, figura, tipo de lo verdadero, de lo real, tiene que desaparecer. El templo era figura, los sacrificios eran figuras, eran sombras, eran tipos de la realidad. Entonces, una vez que se ha manifestado la realidad, no tenemos necesidad de las sombras. Escuchen bien cómo termina el texto. Así que, verso 28, recibiendo nosotros un, ¿qué cosa? Reino inconmovible. Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces el cumplimiento de esto era una certeza, era algo que los primeros oyentes y receptores de esta carta esperaban en su tiempo. ¿Alguna objeción? Alguien puede decir, no, Juan está hablando del tiempo de Dios y no de nuestro tiempo, citando 2 de Pedro 3:8, cuando dice que para Dios un día es como 1000 años. Alguien puede decir, no, lo que pasa es que Juan está hablando del tiempo de Dios. No, no está hablando del tiempo de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque Juan, Apocalipsis, está hablando de hechos concretos históricos. Está hablando de certeza, está hablando de promesas, de algo concreto y histórico que ellos tenían que esperar. La prueba de eso la encontramos en la misma Biblia. Vayan por favor a Daniel capítulo 9. Daniel 9:24. Pasaje que le gusta al hermano Juan, que habla el anciano de Díaz acá. ¿Ah? Daniel 9:24. Justamente cuando se manifiesta el anciano de Díaz, ¿cierto? Que es una especie de manifestación de Cristo prefigurado. Miren lo que dice el verso 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿De qué está hablando esto? Esto está hablando, ¿cierto?, de la primera venida de Cristo. Está hablando de la primera venida de Cristo, totalmente. La primera venida de Cristo termina con el pecado. La primera venida de Cristo es el sellamiento del Santo de los Santos, el Mesías ungido. Pero luego del fin de esta primera venida, busque por favor el verso 26. Y después de las 72 semanas, ¿qué va a ocurrir? ¿Se quitará la vida quién? ¿De qué Mesías estamos hablando? De Cristo, ¿cierto? Se quitará la vida del Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe, escuche bien, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Es decir, inmediatamente del fin de la vida del Mesías, que viene la destrucción de la ciudad. Cuando usted lee los evangelios, constantemente Jesús está hablándole a los judíos de su tiempo, de su época, le está diciendo, cuando vean la ciudad sitiada, ¿qué deben hacer? Huyan, porque la destrucción viene. Ahora, ¿por qué viene la destrucción? Porque estos hombres son quebrantadores del pacto. Ellos recibieron al Mesías un día domingo. ¿Y qué dijeron? Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y en la semana siguiente, que estaban gritando, crucifícale, crucifícale. Los mismos que le aplaudieron. Así que no se extrañe, hermano, cuando hay gente que le da palmadita en la espalda y la otra semana está... Se lo hicieron al Señor. ¿Qué espera usted? ¿Qué espera usted? Pero aquí viene lo terrible. Porque esas personas que dijeron, este es nuestro Mesías, este es el Señor, bendito que viene en el nombre del Señor,
Cuando Pilato le presenta a Jesús y le dicen, ¿a quién quieren escoger? ¿A Jesús o a Barrabás? ¿Qué dijeron ellos? Danos a Barrabás. ¿Qué dijo Pilato? Yo soy limpio de la sangre de este. ¿Sabe lo que dijo esa generación impía? Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ese dicho, ¿sabe lo que significa? La sangre de ese hombre no vale nada, así que nos importa cargarla a nosotros. ¿Ellos sellaron qué cosa? Sellaron la destrucción. En términos pactales bíblicos, ellos debieran rendir adoración y honor a su único rey. Sin embargo, ese día, ¿qué dijeron? Un rey tenemos, y es César. Quebrantaron el pacto y la destrucción vino sobre ellos. ¿Es usted el quebrantador del pacto? En estos tiempos que estamos viviendo, nuestra fe exige total sumisión al señorío de Cristo. Nuestra fe exige total sumisión al señorío de Cristo, sin concesión. Recuerde que para estos cristianos, creer en Cristo, ¿sabe lo que significaba? Perder los trabajos, perder la familia, perder sus oficios, irse a la cárcel, perder la vida. Nosotros vivimos en una nación que está... Ser cristiano no nos cuesta nada. Sería bonito que nos costara algo, ¿no? Por lo menos una noche en la casa. Para sentir un poco lo que significa padecer por Cristo. Pero cuando nos empieza a apretar el cinturón, cuando las cosas no salen como a mí me gustan, cuando mis proyectos, cuando mis sueños se demoran en llegar, lo primero que hacemos nosotros es llorar y decir, ¿dónde está el Señor? ¿Dónde está el Señor? El Señor está en su trono, gobernando, haciendo su voluntad. Así somos de inconsecuentes. Así somos de inconsecuentes. Así actuamos muchas veces. Y por esa confesión de nuestro corazón, ¿qué es lo que merecemos? ¿Qué es lo que tú mereces? Juicio, la ira de Dios, la destrucción. Había un pastor que una vez vino a predicar a esta iglesia y tomó un pasaje similar. Y él con su voz muy característica decía, no juegues con el rey. No juegues con el rey. Pero muchas veces nosotros jugamos con el rey. Podemos estar alabándolo un domingo y el otro domingo estar diciendo, no lo conozco. No sé quién es. No lo conozco. No sé quién es. Apocalipsis es personal y motivador. Segundo, la afirmación de Pedro es una afirmación teológica a diferencia de Juan, que escribe la orientación que se debe oír y obedecer. Tercero, Pedro responde a un problema contrario al de Juan. Pedro está hablando acerca de la eternidad de Dios, mientras que Juan está hablando de qué cosa, del sufrimiento humano. ¿Ya? Apocalipsis es concreto e histórico, está escrito a 7 iglesias específicas e históricas. Escuchen bien esto. Si estas iglesias reciben un mensaje que se va a cumplir 2000 años después, ¿de qué sirve? No sirve de nada, ¿cierto? Revisen por favor en su Biblia Daniel capítulo 12 verso 4. Daniel capítulo 12 verso 4, porque quiero dejar bien claro este asunto acerca de la profecía. Daniel 12, 4. Daniel recibe también esta profecía del cumplimiento de las famosas 70 semanas, ¿cierto? Pero a Daniel se le dice algo muy importante, muy puntual. Daniel 12, 4. Dice, pero tú, Daniel, escuche bien, cierra las palabras y ¿qué debe hacer? Sellar. ¿Qué debe sellar? ¿Qué debe sellar? El libro. Debe sellar el libro, ¿hasta qué cosa?
hasta el tiempo del fin. Es decir, la profecía que recibe Daniel, él debe sellarla hasta su cumplimiento. ¿Se entiende, no? Juan también escribe un libro profético. Apocalipsis es completamente profético. Por eso usa símbolos, tipos, figuras que son propios de los profetas. Vaya por favor a Apocalipsis capítulo 22, verso 10. Me encanta cuando la Biblia responde a sí misma. Verso 10. Y se le dijo a Juan, ¿qué cosa? No selles. A Daniel, ¿qué se le dijo? Séllalo. ¿Para qué? Para que se cumpla en el tiempo futuro. ¿Qué se le está diciendo a Juan? No lo selles. ¿Por qué cosa? Porque el tiempo está cerca. Es decir, el cumplimiento de la destrucción, el cumplimiento del establecimiento del nuevo pacto, ¿era algo que iba a suceder 2000 años después? No, era algo que iba a ser y ocurrir en esa generación. Daniel 12:4 sella, Apocalipsis 22:10 no sella. ¿Se entiende, cierto? Objeción número 2. Estos eventos siguen ocurriendo en el tiempo mientras la profecía se desenvuelve. Hay algunos intérpretes de Apocalipsis que dicen que estas historias se van repitiendo. Hay algunos que dicen que las historias se van repitiendo. E incluso hay algunos que dicen que no, hoy día estamos viviendo el tiempo de la Odisea. No. Estamos viviendo un tiempo único. De hecho, es más, si usted investiga un poquito más y lee Apocalipsis 1:6 y lo compara con Apocalipsis capítulo 20, verso 6, se dará cuenta en qué tiempo estamos viviendo. Apocalipsis es claro, estas cosas deben suceder pronto. Según Juan, los eventos son sin demora, está cerca, manténganse firmes, esperen un poco más de tiempo. El juicio viene sobre los que prefirieron a Barrabás, sea crucificado, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Nos vamos a entrar ahora en el texto y solamente quiero que veamos el verso 5. Juan le está escribiendo a las 7 iglesias, ¿ya? Y el verso 5 dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Quiero que piensen esto, el mensaje que reciben estas 7 iglesias. Y aquí vamos a responder una pregunta que me hicieron. ¿Es que acaso, pastor, no había más iglesias? Sí, habían otras iglesias, efectivamente. ¿Cómo? La iglesia de Miriápolis, la iglesia en Colosas, que también estaba en el lugar geográfico donde estaban ubicadas estas 7 iglesias. Pero ¿por qué Juan simplemente pone el mensaje para 7 iglesias? Ya lo entendemos. ¿Por qué? Porque el número 7 está hablando de plenitud. El número 7 está hablando de una totalidad. El número 7 está hablando de perfección. Se entiende entonces que el 7 es un símbolo. Así como hay 7 candeleros, así como hay 7 espíritus, así como hay 7 iglesias, así como hay, ¿qué cosa? 7 cuernos. ¿Se entiende, no? Apunta, ¿cierto? Es una señal, es un símbolo. Entonces, cuando se habla de 7 iglesias, se está hablando a la totalidad de las iglesias del primer siglo. Pero también se habla de estas iglesias en particular, ¿por qué? Porque en el aspecto histórico y cultural, la ruta comercial más rápida era aquella justamente que Juan describe. Primero Éfeso, y así hasta recorrer a la última iglesia, que era la Odisea. Esa era la ruta comercial cultural, por donde el correo, digámoslo así, por donde las mercaderías pasaban rápidamente y fluía toda la información rápidamente. Juan era muy entendido, sabía cómo funcionaba la cultura. ¿Ya? ¿Cuál es el mensaje para 7 iglesias? Eso es lo que me gustaría mostrar y explorar con ustedes esta tarde. Esto yo lo puse en el muro de los miembros y básicamente describe cómo está desarrollado el capítulo 1. El capítulo 1 tiene estas divisiones. Cristo se revela a nosotros, Cristo se da por nosotros, Cristo nos comisiona, Cristo está con nosotros. Finalmente, 17 al 20 del capítulo 1, Cristo nos consuela y nos motiva. ¿Ya? En esta porción específicamente, del versículo 4 al versículo 8, vamos a encontrar estos 3 puntos. Primero, ¿quién es Cristo? Lo que hizo por nosotros y lo que demanda de nosotros.
¿Ya? El mensaje para las 7 iglesias, ¿cuál es? ¿Qué creen ustedes que es el mensaje para las 7 iglesias? Iglesias que están sufriendo la persecución, iglesias que están siendo perseguidas, iglesias que le están quitando todo. Tenemos iglesias que están sumidas en la pobreza. Tenemos otras iglesias que son ricas en cuanto a lo económico, pero en cuanto a lo espiritual son pobres. Tenemos iglesias que han perdido su primer amor. No sé si usted se fija en esto, querido hermano, pero el versículo 4 dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Y lo primero que sale de la boca de Juan, ¿qué es? ¿Cuál es el saludo? Gracia y paz. Piensen esto. Jesús conoce a su iglesia. Jesús conoce la realidad, la condición de su iglesia. Jesús conoce a una iglesia que tiene apariencia de vida, pero está muerta. Jesús conoce a otra iglesia que afirma ser rica, pero es pobre. Jesús conoce a otra iglesia que afirma servir al Señor, pero en el fondo es una sinagoga de Satanás. ¿Ha pensado en esto? Cristo conoce tu condición. Tú no le puedes engañar. Cristo conoce nuestra condición, al igual que conoce la condición de estas 7 iglesias. Pero ¿cuál es el mensaje para estas 7 iglesias? Gracia y paz. Gracia y paz. Lo primero que sale de la boca es gracia y paz. Gracia y paz para las iglesias. Ahora esta gracia y esta paz, la gracia que es el favor inmerecido de Dios para con nosotros, y la paz, así como lo dice Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Es decir, no somos sus enemigos. Gozamos de su paz, gozamos del shalom, gozamos de la paz y el bienestar de Dios para con nosotros. Ya no nos relacionamos como enemigos de Dios, somos sus amigos. Entonces, Jesús conoce la realidad de estas iglesias. Nadie puede ocultarla. Jesús sabe que en medio de la iglesia hay falsos creyentes. Jesús sabe que en medio de estas 7 iglesias hay personas que están buscando el daño de la iglesia. Incluso Jesús tiene compasión de una iglesia que está a punto de vomitarla de su boca. Entonces eso ya nos da otra perspectiva del mensaje. Gracia y paz proceden de Dios el Padre, lo dice luego la exhortación. ¿Y también de quién? De los 7 espíritus. Aquí se presenta a Dios el Padre como ¿quién? Como el que era, como el que es y el que ha de venir. Es decir, está hablando acerca de la eternidad de Dios, de la infinidad de Dios. Pero también esta gracia y esta paz proceden de los 7 espíritus. ¿Es acaso que hay 7 espíritus? No. Está hablando del Espíritu Santo. Y Juan usa el número 7 para identificar la divinidad del Espíritu Santo. Luego el versículo 5. Vamos a responder la primera pregunta. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Cristo para ti? ¿Qué dice el texto? ¿Quién es Cristo para ti? ¿Cómo responde el texto? Me gustaría ser muy honesto con el texto. ¿Cómo responde el texto? ¿Quién es Cristo para ti? Lo primero que dice es que Cristo es el testigo fiel. Cristo es el testigo fiel. Y luego, el primogénito de los muertos. ¿Qué significa que sea el primogénito de los muertos? El primero en vencer la muerte y resucitar. Él es el primogénito de los muertos. ¿Quién es Cristo? Testigo fiel, primogénito de los muertos. Pero ¿quién es Cristo para ti? ¿O quién es Cristo para esta iglesia que está recibiendo este mensaje? Juan responde de la siguiente manera: Cristo es el soberano de los reyes de la tierra. Cristo es el soberano de los reyes de la tierra. ¿Perdón? Cristo es el soberano de los reyes de la tierra, es decir, nadie gobierna si no es por medio de la autoridad y el poder de Jesucristo. Es lo que Jesús le dice a Poncio Pilato: ningún poder, ninguna autoridad has recibido que no te sea dada.
Así que el gobierno que actualmente nosotros estamos sobrellevando no vino por casualidad. No es un error. Créalo, hermano. Y es más, debemos orar por eso. ¿Por qué? Porque toda autoridad, todo poder, todo reino, todo principado ha sido puesto por Dios en este mundo. El soberano de los reyes de la tierra es Jesús. Entonces este mensaje viene para transmitir esperanza a una iglesia que está siendo perseguida por el antiguo Israel. De hecho, Pablo habla de esto en Filipenses capítulo 3. Él dice, nosotros somos la verdadera circuncisión, los que servimos a Dios en espíritu, los que santificamos al Señor en nuestros corazones. No la circuncisión hecha de carne, sino los que santificamos al Señor en nuestros corazones. Viene como un mensaje de esperanza y paz para personas que estaban sufriendo la persecución, incluso para personas que estaban pensando en abandonar la iglesia. En tiempos así, ¿qué es lo que tú necesitas? Necesitas una visión de la gloria de Cristo. Necesitas estar consciente de que tienes un rey. Necesitas estar consciente que tienes un rey que domina, que gobierna sobre todo. Necesitas estar consciente de la plena soberanía de Cristo. Necesitas estar confiado en el gobierno de Jesús. Cristo para estas iglesias es el soberano de los reyes, pero Cristo para ti, ¿quién es? ¿Cómo responde el verso 5? Vea su Biblia, por favor. Cristo es el soberano de los reyes de la tierra, pero Cristo para ti, ¿quién es? El que nos amó. Vamos a repetirlo otra vez. Cristo para todas estas iglesias es el soberano de los reyes de la tierra. Pero también para ellos y para nosotros, Cristo es el que nos amó. Entonces, ¿cómo se está presentando a Cristo acá? Como aquel que nos ama. ¿Y cómo te amó? ¿Cómo te amó? ¿Cómo te amó Cristo? ¿Qué hizo Cristo por ese amor? Se dio a sí mismo por ti. Se entregó por ti. Se ofreció por ti. Él fue a la cruz con gozo por ti. Porque te amó. ¿Y cuándo te amó? La Biblia responde eso. Desde antes de la fundación del mundo. Desde antes del principio de los tiempos. Desde antes que Dios dijese sea la luz, Cristo amó a su iglesia. Desde antes que se dijese sepárense las aguas, Cristo amó a su pueblo. Y reconoció a su pueblo como carne de su carne, hueso de sus huesos, sangre de su sangre. ¿Qué más se nos dice de Cristo? Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Se da cuenta que está escribiendo Juan a personas que conocen el Antiguo Testamento. Esta palabra, lavar de nuestros pecados. Inmediatamente usted piensa en ¿qué? Antiguo Testamento. ¿Se entiende entonces que el libro está escrito para personas que identifican el trasfondo? Entonces está hablando también de los sacrificios. Y está hablando cómo esos sacrificios tienen su cumplimiento en Cristo. ¿Qué hizo Cristo por nosotros? Segundo punto. Verso 6. ¿Qué hizo Cristo por nosotros? En concreto, verso 6. ¿Qué hizo Cristo por ti? Nos hizo reyes y sacerdotes. Ah, sí, pastor, pero eso va a ser el fin del mundo. No. Eso va a ser la segunda venida, cuando Cristo instaure su reino. No. Ya dijimos que el reino está aquí, entre nosotros. Aún el reino no está consumado, pero el reino es real acá, ¿no? Sí. Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Si el reino se acercó, es porque el rey llegó. Y el reino es una realidad presente hoy, aquí, ahora. Cuando usted es invitado a escuchar un sermón y a adorar al Señor el día domingo, usted está invitado a una convocatoria real.
Así que usted no viene el día domingo al culto a pasarlo bien y a reírse un poquito y a echar la talla. No, usted viene a una santa convocatoria. Usted viene a una convocatoria porque ha sido llamado por el Rey. Y delante del Rey no podemos tener una actitud descuidada, desprolija. Tenemos que pensar en términos reales, porque estamos delante de un Rey. La iglesia el día domingo está delante del Rey, del soberano, de los reyes de la tierra. Todo lo que sucede el día domingo acá es una antesala y una preparación para lo que sucederá durante toda la eternidad. Entonces yo le digo algo: si a usted le cansa la adoración, si a usted le cansa escuchar la palabra, si a usted le cansa tener que rendir tributo y orar, ¿qué le hace pensar a usted que el cielo es un lugar apropiado para usted? Si no le gusta cantar, si no le gusta adorar, ¿por qué tendría que usted pensar que va a estar en la eternidad, si en la eternidad todo es adoración al Cordero? Todo es gloria, todo es exaltación de aquel que nos amó y fue a la muerte por nosotros y venció la muerte y resucitó por nosotros. Acá estamos aprendiendo, hermanos. ¿Está aprendiendo? ¿Qué hizo por nosotros Jesús? Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Estas palabras también están en Éxodo capítulo 19, verso 6. Inmediatamente cuando los israelitas son sacados de Egipto y atraviesan el Mar Rojo, las primeras palabras que Dios salen para este pueblo, ¿cuáles fueron? ¿Los 10 mandamientos? No, porque eso está en el capítulo 20. Las primeras palabras de Dios para este pueblo, ¿saben cuáles fueron? Yo te saqué de la tierra de Egipto, donde tú no eras nadie. ¿Saben para qué? Para hacer de ustedes un pueblo de reyes y sacerdotes. Yo los liberé de Egipto para que ustedes sean mi especial tesoro. ¿Cómo quiere Cristo que estas iglesias que están siendo perseguidas, que son minoría, eran la minoría en el primer siglo, están a punto de ser aplastados por los judíos, están a punto de ser aplastados por el Imperio Romano? ¿Cómo es que Cristo quiere que esta iglesia se vea? Que ellos se vean como reyes y sacerdotes del Dios Altísimo. Entonces, ¿por qué demonios? Perdón la palabra. ¿Por qué demonios usted y yo buscamos nuestra identidad? Es lo que el mundo quiere decir de nosotros. Cuando la Biblia te da una identidad que reposa y descansa en la justicia de Jesucristo. Entonces no permita usted que el mundo lo defina. Ah, es que eres gordo, eres chico, eres flaco. Es que eres de la U, eres de la Cato, trabajas aquí, trabajas allá. Somos tan necios, hermanos. Además que vivimos en un país que carece de identidad. ¿Cómo lo sabemos? Porque ya hoy día no tomamos el café, tomamos el coffee. Hoy día no salimos a un tentempié, hoy día vamos al break. Hoy día no salimos a almorzar, vamos al lunch. Somos un país carente de identidad. Y por eso copiamos todas las modas que vienen de afuera. Y eso también repercute en la iglesia. ¿Cómo te defines tú? Es que yo soy pobre. Es que yo soy tonto. Es que yo soy gordo, yo soy flaco, yo soy chico, yo soy alto. Yo tengo el pelo negro. ¿Cómo el Evangelio y cómo Cristo te define? ¿No entiendes, no? ¿Cómo te define? Yo he escuchado a muchos hermanos decir, pero es que parece que soy un fracasado en la vida. Por favor. El que nos amó, nos redimió con su sangre y nos hizo para nuestro Padre reyes y sacerdotes. Amén.
que yo soy moreno, yo soy rubio. ¿Qué validez tiene eso si ante el trono de Dios, Juan dice que de todo linaje, de toda lengua, de toda tribu, de todo pueblo y de toda nación están adorando al Cordero diciendo, digno es el Cordero? Gloria a Dios. Entonces usted no puede definirse en términos y en función de lo que el mundo dice de usted. Usted, su familia, sus hijos, su iglesia, su trabajo, su matrimonio, está definido por lo que Dios dice de usted. Tú eres mi especial tesoro. ¿Perdón? Gloria a Dios. Es que yo no veo valor en mí, Señor. ¡Ah! Es que yo te estoy viendo desde el otro lado. Es que yo no veo valor en mí, Señor. No, es que yo te estoy viendo desde la eternidad y yo sé dónde va a terminar tu vida. Ah, no, Señor, es que yo no veo valor en mí. Hijo, yo te veo perfecto bajo el sacrificio de mi santo Hijo Jesús. Así que usted, querido hermano, no goza de una identidad que le costó 4 años de universidad. Usted no goza de una identidad que le costó un trabajo y se siente contento por ese trabajo. Gloria a Dios por ese trabajo. Usted goza de una identidad que está bañada, cubierta y revestida de la sangre de aquel que no puede pecar. Usted goza de una identidad de aquel que es el Rey y soberano, de aquel que es Señor de los siglos. Su vida está unida, su vida está escondida con Él. Entonces, ¿cómo es que Cristo nos hizo a nosotros reyes y sacerdotes? A través de su muerte, resurrección y, ¿qué más? Exaltación. Recuerden que el ministerio de Cristo se divide en 2 partes. Humillación, exaltación. ¿Su exaltación cuándo comienza? ¿Cuándo Cristo comenzó a ser exaltado? ¿Y dónde termina esa exaltación? Cristo comenzó a ser exaltado el momento que venció la muerte, del momento que salió de la tumba, ¿ya? Pero el momento que sale de la tumba, del momento que resucita entre los muertos, Cristo también va directo y rumbo hacia su coronación. Eso es lo que enseña Lucas capítulo 24, versículo 50 en adelante. Están todos los discípulos que van a despedir a Jesús en el día de que Jesús va a ser, dice la Biblia, ascendido, ¿cierto? Y cuando Jesús está siendo ascendido por los cielos, ¿cuál es la actitud de los discípulos? ¿Ellos están llorando? ¿No? Ellos dicen que lo ven con dolor, con pena. Pero el momento que desaparece entre las nubes Cristo, el autor del Evangelio, que es Lucas, dice que ellos regresaron a sus casas, ¿saben con qué? Con gozo y con alegría. ¿Por qué? Porque ellos saben que el Cordero que ha vencido la muerte va directo hacia su coronación. Y si el Cordero será coronado, todos los que van con él y todos los que el Cordero representa también serán coronados. ¿Sabe por qué? Porque la exaltación de Cristo es su exaltación. Ahora entendemos el Salmo 24. Cristo está subiendo, un hombre está siendo exaltado, un hombre está siendo levantado, y desde los cielos se escucha esta pregunta: ¿quién es el Rey de Gloria? Cristo está ascendiendo con una hueste de ángeles celestiales que están clamando y gritando: ábranse las puertas eternas, porque viene el Rey. Ábranse las puertas eternas, porque entrará el Rey. Y todas las huestes celestiales, los querubines, los serafines, los ángeles, están preguntando: ¿quién es este Rey? ¿Un Rey? ¿Un Rey que es hombre? ¿Que es 100% hombre? ¿Un Rey? ¿Que es 100% Dios? ¿Quién es este Rey? ¿Cuál es la respuesta? Jehová,
de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. Ábranse puertas eternas porque está entrando el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. Y Él llega para sentarse en su trono. Y ahora también comprendemos el Salmo 24. ¿Quién subirá al monte de Dios? ¿Quién subirá al monte santo? ¿Cuáles son los requisitos? El limpio de mano, el puro de corazón, el que no ha jurado con engaño. ¿Es usted? Soy yo, hermano. Es aquel que dejó su gloria, vino por nosotros. Amén. Para llevarnos a la gloria. Gloria a Dios. Es el postrer Adán, porque el primer Adán en el monte santo llamado Edén no selló el pacto con Dios, y a causa de su pecado él fue expulsado. Pero el postrer Adán sí sella el pacto con Dios por nosotros y para nosotros. El primer Adán nos cerró los cielos. El segundo Adán, ¿qué hizo? Veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre Todopoderoso. El primer Adán nos cerró el cielo. El segundo Adán nos abrió los cielos, pero no solamente nos abrió el cielo, sino que también nos hizo moradores del cielo. ¿Quién es usted? Soy un perdedor, soy una rata, soy una llaga podrida, soy un pobre gusano que me arrastro en mi maldad. ¿Quién es usted? Lo he dicho en otra oportunidad, va a sonar coaching esto, pero no es así. Si usted nació de nuevo, si el Espíritu Santo le hizo nacer de nuevo, si usted fue regenerado, usted es más que vencedor. Amén. Por aquel que le amó y se entregó por usted. Así que no se defina, no te definas por lo que otros dicen de ti. No te definas por lo que otras personas están hablando de ti. Que eres feo, que eres chico. Defínete por lo que Cristo dice de ti. ¿Quién eres? ¿Soy un rey? ¿Soy un sacerdote? ¿Soy un especial tesoro? ¿De verdad? Sí. Y además, la muerte segunda no tiene potestad sobre mí. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque soy un rey y soy un sacerdote del Dios Altísimo. Pedro presenta la misma verdad, pero desde otro punto de vista. Segunda de Pedro capítulo 2, verso 9. La presenta de esta forma. Dios, ¿cierto?, que nos llamó de las tinieblas a su luz, nos hizo reyes y sacerdotes para Él, nos redimió con su sangre, hizo de nosotros, ¿qué cosa? Un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. ¿Qué significa esto de que somos un real sacerdocio? Un real sacerdocio significa que en el Antiguo Testamento estas dos clases o estas dos categorías nunca se cruzaban. O eras rey o eras sacerdote. Los reyes pertenecían a la tribu de Judá. Los sacerdotes, ¿a qué tribu pertenecían? A la tribu de Leví. Entonces no existía un rey sacerdote. Y cada vez que algún rey quiso tomar ese oficio, Dios lo maldijo. Ejemplo, Usías. Usías era rey y quiso oficiar de sacerdote y Dios lo maldijo con la lepra. Entonces la bendición del nuevo pacto es mayor. ¿Por qué razón? Porque delante del Cordero somos reyes, somos sacerdotes. Real sacerdocio, ¿qué significa eso para ti? ¿Qué significa para ti que seas un real sacerdocio? Significa, ¿sabe qué? Que usted es un linaje escogido. Y va a sonar extraño lo que voy a decir, pero apunte. Usted no pertenece más a la raza de los caídos. Usted no está más en el viejo Adán. Usted no pertenece al linaje caído.
¿Usted pertenece a quién? Al linaje escogido, santo, real sacerdocio, nación santa. Y esto debe ser atesorado en nuestro corazón, así como estas personas de estas primeras iglesias lo atesoraron. ¿Por qué? Porque el libro de Apocalipsis está repitiendo esto vez tras vez. Vayan por favor a Apocalipsis capítulo 17, verso 14. Pelearán contra el Cordero. Pelearán contra el Cordero. ¿Cuál es la respuesta? Y el Cordero los vencerá. Pelearán contra el Cordero. Y el Cordero los vencerá. Pero ¿quién también está incluido ahí en esa victoria del Cordero? Si lee el versículo 14. ¿A quiénes se incluye ahí en la victoria del Cordero? El texto dice: al linaje, estos son los escogidos. Así dice el texto, Apocalipsis 17, 14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores, el Rey de reyes. Y los que están, escuche bien, los que están con Él son llamados, ¿qué más? Elegidos y fieles. No sean eso. No se definan en términos del mundo. No se definen en términos del mundo. Finalmente terminamos este pasaje con esa aseveración. ¿Qué es lo que Cristo demanda de nosotros? ¿Qué demanda de ti? ¿Qué demanda de ti Cristo? ¿Qué demanda de ti? Si esta es la carta de un rey que está dirigida a sus súbditos, ¿qué demanda el rey de sus súbditos? Sumisión, ¿sí o no? Demanda sumisión, demanda entrega, demanda compromiso, demanda lealtad, demanda fidelidad. Es decir, en este mundo, queridos hermanos, no hay neutralidad. ¿Usted es una oveja o es un cabrito? ¿Usted es trigo o es cizaña? ¿Usted es luz o es tinieblas? Pero no hay neutralidad. O se es de Cristo o se es de Satanás. O le pertenezco a mi rey y le declaro mi rey y le proclamo mi rey, o soy un rebelde apóstata y traidor. Pero el libro proclama eso. No hay neutralidad. ¿Qué espera Cristo de nosotros? ¿Espera perfección? ¿Espera perfección? No. ¿Qué espera de nosotros? Solamente espera lo que Él ya ha dado. Por eso que también en el mensaje a las 7 iglesias, cada mensaje termina con estas palabras: al que venciere tendrá parte conmigo, yo le daré a comer del árbol de la vida, el que venciere se sentará conmigo en su trono, en mi trono, al que venciere le daré un nombre nuevo, al que venciere se vestirá de vestiduras blancas, el que venciere no borraré su nombre del libro de la vida, al que venciere le haré columna del templo de mi Dios. Entonces el mensaje de Apocalipsis para nosotros es un llamado a la victoria. Es un llamado a perseverar en la victoria y en el señorío de Cristo. Y usted puede decir: no puedo, pastor, las fuerzas me faltan, no puedo, hoy en día estoy titubeando si sirvo al Señor. Partimos diciendo que Cristo conoce el estado de su iglesia, ¿no? Iglesias tan mal espiritualmente como la Odisea. ¿Y qué les dice el Señor? Arrepiéntanse. Vuelvan a mí. Vuelvan a mí. Arrepiéntanse. Vuelvan a mí. Yo soy su rey. ¿Cómo termina el pasaje? Él es el alfa y la omega, principio y fin. Entonces, ¿existe un paréntesis en tu vida que esté divorciado de Cristo? No. No lo existe. Tu vida tiene significado en Cristo. Fuiste escogido para Él, fuiste llamado para Él, fuiste redimido para Él, fuiste creado para Él. Lo que el Rey demanda de ti en esta noche es sumisión, es entrega.
Es compromiso. No para ganar salvación, ojo, sino ¿por qué? Porque ya somos salvos, porque somos sus reyes, somos sus sacerdotes. Pero esta misma amonestación que puede ser usada en esta noche por el Espíritu Santo para traerte al arrepentimiento y para avivarte, quizá en esta noche alguno tenga oídos sordos y en vez de ser quebrantado, sea endurecido. Ruego a Dios que no sea así. Este es el Evangelio. Cristo es el Rey, Cristo es el Señor y demanda completa sumisión de su pueblo. ¿Por qué? Porque si no lo honramos como Rey, nosotros somos quebrantadores del pacto. Y las sanciones del pacto caerán sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Eso es lo que presenta el libro. Quiero terminar esto antes de pasar a la mesa. Que si han luchado con esos pensamientos de identidad, de seguridad, contemplen por un momento a Cristo Rey de Gloria. Que sus corazones sean elevados en esta noche para verlo a Él y encontrar reposo en Él. Dios nos bendiga. Oramos al Señor mientras que el grupo se prepara para dirigirnos en una alabanza.